Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El invierno no ha dado tregua, más de 2 centenares de personas han muerto, miles son los damnificados, hay regiones aisladas y cientos son los puntos de riesgo que hay hoy en el país. Uno de los sectores más impactados es el agro, que además impulsa el precio de los alimentos que tiene arriba a la inflación. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, quien nos contará sobre el panorama del agro en esta difícil situación, el impacto del invierno y las perspectivas que trae. Doctor Bedoya, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No, Carlos, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia que tienen ustedes. Realmente voy a hacer una pregunta que parecería tonta, pero creo que hay más respuestas de la que uno esperaría sea la más obvia. Y es cuál es el efecto o cómo se afecta o cómo afecta el invierno al sector agrícola, porque no es solo por las inundaciones de los cultivos. Claro, indiscutiblemente. Mire, es que el campo es al sol y al agua, y ahí tenemos varias consideraciones. Lo primero, como usted lo dice, es que el hecho que haya un exceso de lluvias en las tierras de los cultivos y también de las explotaciones pecuarias, no solamente puede generar inundaciones que pueden acabar con un cultivo o ahogar a las cabezas de animales que se tengan, sino que empiezan a aparecer enfermedades y eso empieza a reducir la productividad por unidad de área. Pero adicional a eso, y lo hemos visto en la ciudad de Bogotá, para hacer la comparación con lo que le ocurre a la ciudadanía de la capital de la República, y es que cuando se vienen los derrumbes en las carreteras, pues simplemente, en el caso nuestro, los productores se quedan sin las vías para poder sacar sus alimentos o llevar sus insumos para iniciar los procesos de producción. Entonces, por donde usted lo mire, este fenómeno de la niña, pues resulta preocupante por lo que ya ha venido ocurriendo, pero sobre todo por ese pronóstico que hizo la directora del IDEAM, que seguramente esto se puede extender hacia el mes de febrero del año 2023. Doctor Bedoya, ¿en este momento tienen algún censo, tienen identificada alguna afectación por el invierno en el sector agrícola? Pues mire, nosotros nos guiamos por las afectaciones que recibe el Ministerio de Agricultura a través de la Secretaría de Agricultura y la misma unidad de gestión del riesgo. Pero le puedo decir lo que está ocurriendo en la reducción de la productividad en el caso del cacao por la saturación de los suelos con las lluvias, lo que está ocurriendo en los cítricos en el eje cafetero, está ocurriendo en el caso de la mandarina, está ocurriendo en el caso de la naranja, donde se empiezan a ver reducciones importantes del 20 al 25% en las productividades de algunas áreas sembradas, lo que está ocurriendo en el caso de la papa, de tal manera que por donde usted vaya, solo por el tema del territorio y de los cultivos, pues evidentemente ya los productores empiezan a levantar las banderas de alertas. Y hay un fenómeno adicional que nos preocupa bastante, Carlos, y es que para poder tener las cosechas del primer semestre del año entrante, usted debe entrar en fases de preparación y alistamiento de los territorios. Y en las zonas donde ha llovido mucho, como los suelos están tan húmedos, pues simplemente los productores no pueden empezar a preparar para la siembra. ¿Eso qué puede llegar a generar? Que a productores que tengan esta situación decidan no sembrar porque no pueden y ellos no van a estar en el circuito en el primer semestre del año entrante. Si eso se llegara a generalizar, y a propósito del pronóstico que da la directora del IDEAM, pues yo no quisiera imaginarme una situación donde veamos en algunos sectores reducciones importantes en las áreas sembradas que conduzcan a una menor oferta y que conduzcan, por supuesto, a mayores presiones inflacionarias. ¿Tienen algún cálculo en la SAC de cuánto puede estarle costando esto al sector agrícola? Pues cada sector es distinto, Carlos, y aquí permítame adicionarle algo. Nosotros no estamos viendo esto como un fenómeno aislado. Para nosotros esto es un componente de la tormenta perfecta que ha generado no solamente el alto costo de los insumos en dólares por la volatilidad de los mercados internacionales. Ya en febrero del año entrante se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y eso ha generado un desbarajuste en los precios en dólares de insumos como el trigo, como es el caso del maíz y obviamente el tema de los fertilizantes. Dos, el tema de la tasa cambio. Ayer o en esta semana que termina estábamos ya por encima de los 5.000 nuevamente y eso le impacta al volumen de toneladas de fertilizantes y de materias primas como el maíz y la soya que tenemos que importar todos los meses para la producción de proteína de origen animal.
Y a eso súmele las tasas de interés que encarecen el costo del crédito y pues finalmente lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces usted en el agregado empieza a ver que a lo largo de este año tenemos incrementos de doble dígito en los costos de producción de todos los cultivos y también de toda la parte pecuaria. En ese contexto, ¿cuáles son los planes que han estructurado con el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Y se lo pregunto porque particularmente el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy insistente en que el agro es el sector que va a sacar la cara por la economía en Colombia. ¿Qué va a pasar ahora? Pero mire, nosotros le hemos dicho a la ministra de Agricultura desde el día que se posesionó, desde antes de posesionarse, que considerábamos que deberían ser parte de las prioridades que tendría que atender llegando al gobierno. Y obviamente era el tema de la lucha contra el hambre y el tema de la inflación y los costos de producción. Herramientas que tiene el gobierno en este momento que se las hemos sugerido fortalecer. La primera, no solamente los 80.000 millones de pesos que le dejó el gobierno anterior para el tema de los insumos, que esta semana empiezan a utilizarlo, donde nosotros respetuosamente le sugerimos que lo focalizara en un sector o en dos de aquellos que son cultivos de ciclo corto y que más le están pegando a la inflación de los colombianos con menores ingresos. Y obviamente van a utilizar esa plata, pero según lo que ya entendemos, lo van a distribuir en más sectores para tratar de beneficiar a 120.000 productores. Segundo, el tema de bajar el costo de la tasa de interés para el crédito agropecuario, porque usted va a necesitar herramientas, porque la gente está con el agua al cuello literalmente, y le vale más cada hectárea sembrada de papa, de arroz, de lo que sea, de naranjas, etcétera, etcétera. Y para eso tiene una herramienta que es el subsidio a la tasa de interés de las líneas especiales de crédito de Finagro. Para eso le hemos solicitado que la apropiación presupuestal para el 2023 sea bastante sólida. Tercero, el seguro agropecuario. Ya entrados en gastos en esta situación climática, pues obviamente lo ideal es que la gente no tenga un daño por el tema de las lluvias, pero si lo tiene, que eso implica que puede perder su cosecha o que tiene una menor productividad, por lo menos que tenga un seguro. Y el gobierno históricamente tiene un programa de subsidio a las primas de seguro de los pequeños productores, pero el presupuesto nunca es suficiente, sobre todo para una magnitud de situación como la que estamos viendo en este momento. Y ahí también le hemos dicho, por favor, se requiere más dinero. Y pues ya estamos esperando que el gobierno tome las decisiones, porque la conjunción de estos instrumentos, Carlos, puede ayudar a mitigar lo que se está presentando y lo que pueda ser el futuro del primer semestre del año entrante, tanto en materia de producción como en materia de costos para nuestros productores. Usted mencionó al principio de la conversación, doctor Bedoya, un tema sobre la afectación en las vías. ¿Cómo están haciendo en materia de sacar los productos de algunas zonas donde las vías secundarias y terciarias o incluso las autopistas que se han hecho en estos programas de 4G, pues están viendo muy afectadas? ¿Qué está pasando con la logística y la operación de los cultivos? No, pues mire, ahí sí eso es un drama total, porque usted prácticamente tiene que esperar a que llegue la maquinaria amarilla de la alcaldía o si es una concesión vial del concesionario, pues para poder que hagan las labores de limpieza de la vía si es que no hay que reconstruir el pedazo o la banca que se va para poder volver a transitar. En algunas zonas que hacen los productores, encuentran los camiones dependiendo de donde sea el derrumbe y pasan carga de un lado al otro, pero hay gente que no puede salir. Mire, el gobernador del departamento de Santander esta semana decía que se estaba incrementando en 50% el costo de algunos productos de la canasta básica como consecuencia de lo que estaban viendo en materia invernal, no solamente por la afectación a los productores, sino a las vías terciarias. Y pues, si aquí no hay placa huella y así exista la placa huella en algunos casos, si se viene una montaña, pues simplemente eso queda hasta que se resuelva el problema o se buscan vías alternas, pero definitivamente sí es una situación que preocupa porque nuestras montañas, si lo estamos viendo aquí en Bogotá, pues simplemente son muy frágiles y eso puede ocurrir en cualquier parte del territorio nacional. Y yo quiero resaltar algo, Carlos, es que lo que dijo la directora del IDEAM es preocupante. La posibilidad, es una probabilidad de más del 72% que el fenómeno de la niña se extienda hasta febrero del año entrante. Casi quedarían 3 inviernos pegados, según ella misma lo ha dicho. En este escenario, doctor Bedoya, ¿qué va a pasar con la inflación de alimentos, que ha sido el rubro que ha jalonado el costo de vida a lo largo del año, que a octubre va en 12,22% anual,
pero que además, como dijo Corfi Colombiana, pareciera que vamos a llegar es a una meseta en donde se va a mantener arriba y va a permanecer ahí al menos unos meses además, adicionales. ¿Cuál es el escenario de la inflación de alimentos? Pues yo no quiero ser ave de mal agüero y tampoco quiero ser fatalista. De verdad que uno quisiera que los precios de la comida volvieran a niveles de lo que teníamos antes de la pandemia, inclusive, y que no se perdiera la rentabilidad de los productores. Pero con esta tormenta perfecta y de los 4 fenómenos que le he mencionado, pues el escenario no es el más prometedor. Pues de verdad que quisiera uno, y ojalá hablemos nuevamente en enero, febrero, y usted me diga, oiga, se equivocó, pero nosotros en la SAC creemos que si se sigue manteniendo la tendencia en el tema del dólar y en el tema del invierno y en el tema del costo del crédito, pues evidentemente va a haber no solamente más costos de producción para quienes tienen esa labor y esa tarea de llevarle la comida a los colombianos, sino que seguramente nos puede ocurrir lo que ocurrió en el 2020 cuando entró la pandemia durísima. Ya no porque no haya compradores de comida, sino porque en este caso van a ser tan altos los costos que habrá gente que salga del circuito productivo. Eso puede implicar, puede, que para algunos sectores haya menor oferta de producto y eso haga que los precios no bajen. ¿Cómo bajan los precios? Si hay más oferta o si la demanda, y a propósito de lo que hace el Banco de la República, se restringe un poco. Pero además una cosa final, Carlos, fíjese que de estos fenómenos que afectan al menos los costos de producción, pues al menos dos son globales. Y con eso es el gobierno que puede hacer. Usted y yo lo hemos conversado anteriormente. No hay chequera que aguante para atender las problemáticas que se derivan de los costos de los insumos en el mercado internacional, pero hay herramientas de mitigación. Pero para ya concretarle a su pregunta, pues yo creo que el principio del año puede ser complicado si es que de aquí, en lo que nos queda ya de mes y medio largo del 2022, no afloja el tema de las lluvias y tampoco se modera el tema de la tasa de cambio y mucho menos el tema de la tasa de interés. Usted mencionó el papel del Banco de la República para restringir un poco el consumo y que se vaya enfriando desde el punto de vista de la demanda. Sin embargo, pues la gente tiene que comer, la gente no va a dejar de comer. Entonces, dejar de comprar alimentos pareciera no ser una opción. Es que no es una opción, porque además Colombia tiene millones de colombianos que solo tienen una comida diaria y pues cuántos no tienen ninguna. Entonces, bienvenidos los programas de lucha contra el hambre del gobierno nacional, que es darle caja a la gente para que pueda comprar. Pero aquí lo que tenemos que garantizar es que la producción de alimentos no se desestimule. Y para eso creemos que el gobierno tiene que hacer uso de los instrumentos que le he mencionado anteriormente, que sí requieren chequera. Esa es la triste realidad, no hay nada que hacer, pero pues ya depende de lo que el gobierno quiera. O que ocurra, vamos a decirlo, un milagro, deje de llover, baje la tasa de cambio, baje la tasa de interés y volvamos a regularizar de alguna manera el circuito de producción. Entonces, es como la conjugación de las cosas. Y si la tasa de interés le aprieta al consumo de los hogares, pues uno no quiere que sea con el tema de la comida. Y por el otro lado, tenemos que hacer que los productores no tengan más costos para producir alimentos y perdóneme que insista en esto, por eso creemos que las herramientas que tiene el gobierno lo que requieren es inyectarle presupuesto suficiente y que eso se irrigue a los cientos de miles de productores de comida que tiene el país. Hay dos palabras que para algunos analistas sonarían como un sinónimo, pero para otros hay una gran diferencia. Una es escasez y otra desabastecimiento. ¿Ante qué nos estamos enfrentando y en qué productos con el tema agrícola y la situación que estamos viendo con el invierno, el dólar y las tasas de interés hoy? Pues yo no quiero entrar aquí en un fenómeno de especulación, Carlos, porque eso hay que administrarlo con mucha responsabilidad. Yo lo que creo es que se pueden presentar reducciones en la oferta de algunos productos en algunos meses del año si las condiciones que hemos conversado en estos minutos se mantienen. Dos, si esto fuera un tema de mucha mayor magnitud, para algunos productos, pues sí habría problemas serios. Mire lo que nos pasó con la papa en el 2021 empezando, después de que en el 2020 los productores de papa literalmente salieron a regalarla a las carreteras y ahora pues el problema es que hay gente que no, el precio puede estar muy alto, pero pues los costos también están muy altos y eso no necesariamente va a dar la vuelta para que haya una mayor oferta. Ojalá que sí ocurra, pero no quisiera como generar una especulación negativa. Habrá dificultades, pero usted sabe que en Colombia las cosas cambian de un momento a otro. ¿Qué recomendación le hemos dado al gobierno nacional? Que sin perjuicio de buscar
contribuir y ayudarle a todo el sector agropecuario, traten de enfocarse en productos como el arroz, la papa, la yuca, el plátano, que son muy importantes en la dieta de los colombianos, y en la parte de la proteína de origen animal, pues ahí está la leche, la carne, el pollo, el huevo y la res particularmente, porque obviamente el pescado llega a colombianos de mayores ingresos. Y enfocarse mucho en los que más le marcan a los colombianos en materia de inflación a los ciudadanos de menores ingresos. Quiero detenerme en varias cosas que usted mencionó al principio de nuestra conversación. Primero, ¿qué va a pasar después del invierno? Usted dijo que hay que preparar los terrenos y con este invierno pues va a ser muy complicado para las cosechas del año entrante. Sin embargo, no sé si hay algunos riesgos de aftosas, plagas o en fin, algunas afectaciones que puedan tener los cultivos alrededor de eso. ¿Cuál es un poco el escenario que se puede ver ahí? Pues mire, el agua, como todos sabemos, es muy necesaria para la producción agropecuaria, pero el exceso de agua también complica la vida productiva de las plantas y pueden aparecer enfermedades como le mencionaba anteriormente. ¿Eso qué implica? Que se reduce la productividad, eso implica que tienen que tratarlo con insumos para el control de enfermedades o de plagas y esos son más costos porque esos son insumos que no necesariamente se producen en nuestro país. Entonces, es un escenario muy incierto porque no está lloviendo igual en todo el país. Usted sabe que nuestra producción agropecuaria está muy bien distribuida en las diferentes zonas geográficas que tiene Colombia, pero yo permanentemente sí escucho la preocupación de productores de todos los sectores diciendo se nos está reduciendo la productividad, aquí está lloviendo mucho, ojalá esto nos dé un respiro, porque como usted bien lo dice, no es solamente la preparación, en el caso de cultivos de ciclo corto, por supuesto, de las cosechas que vienen, sino de lo que hoy hay en el territorio. Y acuérdese que en enero vienen las heladas también supuestamente y eso le puede complicar la existencia a los productores de leche, a los productores de papas, solo por mencionarle dos casos. El otro tema es el tema del dólar y quiero detenerme ahí porque realmente estamos ante una, ya ni siquiera es volatilidad porque esto parece un cohete que a veces se planea y a veces se estabiliza, pero ya otra vez por encima de 5.000 pesos. ¿A qué precio es viable o no para un agricultor tener una tasa de cambio tan alta? Pues es viable para los que exportan, porque pues, de alguna manera ellos sí son los verdaderos beneficiados. No obstante, también sus costos se incrementan proporcionalmente porque los insumos son importados. Y yo también quiero decir algo, así fueran insumos nacionales, serían más costosos por una simple razón, porque usted se va al precio de lo que se llama paridad de importación. Si el insumo viene también de afuera y el nacional, pues no lo va a vender por debajo mucho de lo que está el precio del internacional puesto en un puerto de entrada a nuestro país. Pero le doy un par de cifras. En el caso de los fertilizantes y agroquímicos, pueden llegar a pesar, según la estructura de costos de producción de diferentes tipos de cultivos como el arroz, la papa, el plátano y demás, hasta el 40% de los costos de producción y obviamente después está la mano de obra. Y en el caso del sector pecuario, es decir, para el pollo, para el huevo, el cerdo y demás, los insumos que son importados pueden llegar a pesar en la formulación del alimento concentrado hasta el 75% del costo de una unidad de huevo de un kilo de cerdo. Entonces, todo lo que ocurra con el dólar le va a pegar muy duro siempre y cuando los precios en dólares de los insumos se mantengan constantes o inclusive suban, porque si llegan a bajar demasiado, pues podría llegar a compensar la tasa de cambio, pero eso no lo hemos visto este año. Cuando usted mira el costo, por ejemplo, de importación del frijol soya o del alimento del maíz amarillo y demás, usted puede tener unas variaciones que vienen desde el 28 hasta el 30% entre enero y agosto, según las mismas cifras del DANE. Y en el caso de los fertilizantes, si bien al menos en el mes de septiembre y octubre puntualmente pareciera que hubo una reducción en el agregado del año corrido, pues seguíamos estando por encima del 25-26%, si no estoy equivocado. ¿Qué tanto se traslada ese incremento a lo que llaman los expertos el índice de precios al productor? ¿Qué tanto se traslada al consumidor? Pues mire, hay una gran, llamémoslo especulación de qué es lo que pasa. Yo creo que este escenario es oportuno para dar claridad. Eso no es que el productor diga, me subió el costo 28%, entonces yo mañana subo el precio del 29% o el mismo 28%. Porque el precio de la comida en Colombia depende de la oferta y la demanda y también de lo que ocurra con los productos sustitutos. Entonces, el mercado de alguna u otra manera es lo que empieza a mover, ya bien sea porque se reduce la oferta o porque el productor o todos los productores están viendo sus costos incrementados y el mercado se empieza a mover. Yo no descarto que haya gente, desafortunadamente, en los canales de comercialización que se prendan del dólar para hacer algo de especulación.
Y como lo he dicho en algunas oportunidades, dólar costoso hoy no significa alimentos más costosos mañana en las plazas de mercado o en los anaqueles de los supermercados. ¿Por qué? Porque es que entre que usted tiene el insumo importado costoso, usted tiene el proceso de producción y después tiene el proceso de comercialización y dependiendo del tipo de producto puede pasar o meses o semanas. Y eso depende mucho de los inventarios que existan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mecanismo de libertad vigilada que tiene el mismo gobierno es la mejor herramienta y lo hemos solicitado desde el gobierno anterior, que lo hagan en tiempo real, público para todo el mundo, de tal manera que la gente sepa qué es lo que está pasando con los insumos y se pueda predecir qué es lo que puede ocurrir en materia de oferta, al menos de los productos del sector agropecuario. Hay dos temas sobre los que hay una gran polémica. El primero es, ¿usted estaría de acuerdo con que el Banco de la República entrara a intervenir la tasa, a que se metiera en el mercado del dólar? Pues mire, eso es una pregunta para personas muy especializadas como usted. No, como usted. No, pues mire, yo creo que pues aquí existen coberturas cambiarias, que yo creo que son instrumentos que el gobierno mismo puede llegar a impulsar, pero como Colombia ya es un país que está en un mercado global, meterse con la tasa cambio, yo no sé si eso podría ser más caro el remedio que la misma enfermedad. De alguna manera creo que pues no solamente lo que pasa con la Reserva Federal en los Estados Unidos claramente nos está impactando. Creo que el ministro José Antonio Campo ha tratado de hacer una labor muy didáctica para darle tranquilidad a los inversionistas y para que aquí no vaya a haber un tema de fuga de capitales, pero creo que es no solamente la solidez macroeconómica que tenga el país, la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, por supuesto la tranquilidad y la racionalidad de los mensajes que el gobierno nacional envíe no solamente a los inversionistas colombianos, sino a los inversionistas extranjeros, porque esto es muy sensible. Y claro, dependemos de factores externos, como todos lo sabemos, pero yo creo que ante todo la sensatez. Y esto tendrá que en algún momento dar la vuelta, ojalá, porque si no, francamente, como usted lo dijo, nos vamos a quedar en una meseta, no a 2.600 metros a nivel del mar, sino a 5.000 y pico pesos por dólar, y eso sería muy complejo para nuestra economía. Y el otro tema que ha generado mucha polémica fue en algún momento una observación que hizo la ministra de Trabajo alrededor de la inflación y la discusión que viene ahora de salario mínimo sobre un control de precios. ¿Usted está de acuerdo? Para nada, Carlos. Mire, Argentina lo ha vivido, Venezuela lo ha vivido, la literatura internacional es lo suficientemente extensa en eso y las pruebas ácidas. Cuando usted controla o fija precios por decreto, lo que genera es escasez y más inflación. Así como que cuando usted dice voy a poner aranceles para proteger el sector, lo que genera es más inflación. Entonces, yo creo que esas discusiones y esos anuncios hay que darlos con la mayor responsabilidad, porque yo no me imagino un escenario como lo que ha pasado en Argentina o lo que ha pasado en otros países donde se dedicaron a fijar precios y eso es lo que al final del día le termina saliendo más costoso a los consumidores más vulnerables. ¿Cómo está viendo un poco la discusión del salario mínimo? Es decir, ¿usted cuál es el escenario en donde debería o cuál es el rango en donde debería moverse el aumento del salario mínimo para el año entrante, teniendo en cuenta que a diferencia del año pasado, que se aumentó el 10% y este año la inflación se disparó, se espera que el año entrante, en algún momento del año, si Dios quiere, empiece a ceder? Pues mire, usted se imagina que con lo que hemos vivido de inflación este año, el salario mínimo no se hubiera incrementado el 10%, sino el 6%, que fue la inflación. Esa sería la locura. Entonces, claro, viene la discusión de los economistas y que entonces mayor inflación se genera es por culpa del incremento en el salario mínimo, pero pues la realidad en la que estamos hoy en día es que la inflación en Colombia se explica por fenómenos muy diferentes. Segundo, usted entenderá, Carlos, yo hago parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, entonces tengo que ser extremadamente prudente en esto. Pero, ¿qué le digo? Con la ministra del Trabajo, con las centrales obreras, con los colegas de los otros sectores empresariales o generadores de empleo que participamos de la comisión, ya se acordó un cronograma a partir del mes de diciembre, que además es por ley, para poder empezar a buscar esa concertación del salario mínimo. Pero creo que todos nos tenemos que hacer a la idea, ese salario simplemente por un tema constitucional tiene que tener en cuenta dos factores o dos variables que son fundamentales, la inflación y la productividad laboral. Y si el país va a terminar con una inflación, no sé, por encima del 10%, o entre el 10 y el 12%, digamos, si las cosas siguen como van, pues yo creo que hay un piso
de lo que puede llegar a ocurrir. Pero creo que no hay que adelantarse a la conversación y esperar a ver cómo vienen las variables ya para el 1 de diciembre y sobre todo lo que se encuentre en materia de productividad. Yo particularmente estimo que eso puede ser positivo y pues ni más faltaba. Acá hay un arreglo constitucional que obliga a proteger la capacidad adquisitiva de los colombianos, pero para eso también creo que el gobierno tiene que mirar otras medidas que contribuyan a qué, como lo han anunciado y como se hizo en el último año del gobierno anterior, a evitar la indexación de algunos precios de la economía al salario mínimo, pero pues definitivamente aquí lo que nos debe preocupar es la capacidad de compra de los colombianos, la formalidad laboral y la generación de empleo formal adicionalmente en función de la medida que se tome a fin de este año. Y para terminar, doctor Bedoya, y agradeciéndole pues su tiempo y esta conversación tan grata como siempre, usted mencionó la tormenta perfecta y mencionó el invierno, mencionó el dólar, mencionó la tasa de cambio y dijo que no quería ser ave mal agüero, entonces voy a ser yo el ave de mal agüero. El año entrante no pinta bien, pinta una desaceleración profunda. El Banco de la República ha pronosticado un crecimiento del 0,5% y algunos analistas dicen, si usted creció este año al 8% y el año entrante va a crecer al 0,5%, es muy posible que usted el año entrante en algún momento del año pueda tener una recesión técnica, unos periodos consecutivos de crecimiento negativo. ¿Eso cómo le va a pegar a su tormenta perfecta o es apenas un rayo más de los que está cayendo? No, yo no creo que sea un rayo más, yo creo que eso puede ser un ingrediente muy complejo, porque además, Carlos, la razón de ser de los productores de alimentos de nuestro país son los consumidores. Entonces, lo que le pasa al consumo en los hogares le termina pegando a los productores de alimentos. Y acordémonos lo que pasó en la pandemia. La producción de alimentos venía sobrada, 73 millones de toneladas de comida al año que produce nuestro país. Y de un momento a otro todo el mundo guardado y la gente sin trabajo y se redujo el consumo de alimentos al punto que tuvimos varios meses donde el IPC de alimentos fue negativo. Yo creo que eso nadie lo debe olvidar. Entonces, si llegamos a tener una recesión y el consumo se frena, pues yo le digo, ojalá no se frene el consumo de alimentos, pues porque además la gente necesita comer, pero eso nos pega a todos. De tal manera que en manos de José Antonio Campo creo que quedamos todos, de la Junta del Banco de la República, de la sabiduría y del fino tacto que tenga el presidente Gustavo Petro, porque también empezaremos a ver los efectos de la reforma tributaria y las señales que se envíen para los diferentes sectores. ¿Qué ocurre con el turismo? ¿Qué ocurre con el canal de restaurantes, casinos y demás? ¿Qué ocurre con el empleo de industrias que hoy están con una gran incertidumbre, como es la industria extractiva de nuestro país? De tal manera que esos son consumidores. El país tiene 20 millones de ocupados que tienen desafortunadamente la mitad informalidad laboral, la otra mitad seguramente algo de formalidad, pero esa es la razón de ser de los productores de campo. Así que hay que cuidar a los consumidores de nuestro país para que también al campo le vaya bien. Doctor Bedoya, como siempre, muy agradable conversar con usted. Muchas gracias por sus apreciaciones, por pintarnos este panorama que no es tan grato tampoco, pero obviamente tenemos unos retos y unos desafíos por delante. Mil gracias por acompañarnos. No, Carlos, a usted muchas gracias y ojalá podamos trabajar de la mano con el gobierno, con el Congreso de la República, porque es la responsabilidad de todos, particularmente de quienes hacen parte del Estado, de que al país le vaya bien. Muchas gracias, doctor Bedoya. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.